Pues muy buen día para todos. Sean bienvenidos al primero de una serie de webinars en español que estamos preparando con mucho gusto para todos ustedes. Para los que no me conocen, yo soy Ernesto Acevedo, soy el gerente de servicio Jamesway para Latinoamérica, el Caribe y España. Esperamos que este webinar sea de su completo agrado y de alguna forma apoyemos cada una de sus operaciones durante la actual situación sanitaria que se está viviendo hoy en día en cada una de nuestras regiones. Por favor, recuerden que el equipo Jamesway está a su entera disposición. Cualquier cosa que necesiten, no duden en contactarnos. Estamos ahí para cada uno de ustedes. De antemano, les pido disculpas si se llega a presentar algún problema técnico. En estos días de cuarentena, pues todos estamos en casa. Las redes se ponen un poco congestionadas y, pues sin embargo, si alguno se llega a desconectar, pueden utilizar el mismo link para volverse a enlazar con el webinar. Bueno. Sin más preámbulo, démosle una cordial bienvenida a nuestro expositor del día de hoy. Él es médico veterinario zootecnista de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene un diplomado en Administración y Finanzas del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria avícola en las áreas de producción, administración y servicio técnico en granjas de abuelas, reproductoras pesadas, producción de pollo de engorda e incubación. Actualmente ejerce el cargo de director de ventas Jamesway para Latinoamérica y Europa. Con ustedes, el doctor Jesús Campa y su charla de alimentación temprana, mito o realidad. Bueno, buenos días a todos los participantes, amigos todos, clientes. Y como decía Ernesto, bueno, estamos en épocas difíciles, hay muchas cosas en que pensar, muchas cosas que hacer, y les agradecemos sinceramente el que estén con nosotros en estos momentos, en este esfuerzo de hacer una transmisión en vivo. Ernesto desde Bucaramanga, Colombia, yo desde Torreón, Coahuila, México. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la charla, que como decía Ernesto, tiene el título de Alimentación Temprana, mito o realidad. Durante los últimos meses, un poquito de meses ya, quizá un año, se ha venido hablando mucho de este tema de la alimentación temprana, y realmente creo que hasta la fecha, o sea, mucha gente dice que sí, mucha gente dice que no. Entonces, por eso fue el nombre que le quise poner, si es un mito o realidad. Para empezar, primero hay que definir realmente qué es lo que para nosotros significa alimentación temprana. Durante muchos años, los que tenemos ya tiempo en esta industria, sabemos que se han hecho muchas prácticas para proporcionarle a los pollitos bebés las mejores condiciones al ponerlos en la recepción de la caseta. Y siempre buscando que sea lo más rápido posible después de un proceso natural del nacimiento en la planta incubadora. A través del tiempo, lógicamente, esto ha motivado a los investigadores, casas comerciales, a proveer diferentes métodos para hacerlo. Y vemos que hemos tenido métodos desde utilizar nutrientes en forma de gel dentro de las cajas de pollitos, sobre todo cuando vamos a transportar reproductoras pesadas o reproductoras ligeras que tienen que pasar mucho tiempo en camiones, o hemos hecho esto, tratar de darles todas las comodidades de espacio, de comida, de agua, en la caseta para llevarlos lo antes posible al momento de alojarlos. Sabemos, todos los que nos dedicamos a esto, que es bien importante que el pollito tenga suficiente agua, suficiente alimento, al momento de nosotros ya alojarlo, para tener un buen éxito en la parvada y que la performance o que el desarrollo y la productividad de estos pollitos lleguen a ser excepcionalmente buenos ya como broilers. Así vemos, por ejemplo, en este ejemplo, donde estamos procurando el dar la mejor, perdón por el dato, donde estamos tratando de dar el mejor acomodo a nuestros pollitos, ¿no? Tenemos suficiente espacio de bebedero con el nipples, tenemos el suficiente espacio de comedero, y a otra práctica donde se pone el papel con el alimento debajo del comedero para incrementar esta área de comedero. Bien, como lo vemos en esta gráfica, sabemos que del inicio de nuestra alimentación dependerá el peso que podamos lograr a los 7 días. Esto es prácticamente como una carrera de 100 metros, en donde si trastabillamos en los primeros metros, nunca la vamos a ganar. Entonces, realmente necesitamos que nuestra alimentación temprana sea exitosa para poder llegar a los pesos que nuestras líneas genéticas están marcando el día a día, ¿no? Que son 160, 180 gramos a la primera semana. Y esto, lógicamente, es muy importante porque vemos
hay una correlación entre el peso de la primera semana, la ganancia que podamos tener a los primeros 7 días, con el peso que vamos a tener al momento de enviar estos pollos al rastro, que de acuerdo a los números, las estadísticas nos dicen que podemos llegar a tener una correlación de peso de una ganancia que por cada 10 gramos que tengamos más al día 7, podemos llegar a obtener de 70 a 70 gramos más en el peso final ya a nuestro pollo al momento de procesarse, lo que significa un ahorro considerable en alimento, una mejor conversión y lógicamente una mejor productividad en nuestros números económicos. Igual sabemos que los pollitos retrasados no van a llegar a la meta. O sea, una demora de más de 24 horas. Disculpa, Jesús, te interrumpo un segundo. Me dicen que no se ve la presentación. A ver, perdón. Qué pena contigo. Perdón. Ahí ya está. Si quieres podemos rápidamente retomar. Ok, bueno, retomar un poco. Bueno, básicamente creo que podemos retomar a raíz de, bueno, de esta fotografía en donde les comentaba que es un claro ejemplo de darle el suficiente espacio, tanto de comedero como de bebedero a nuestras aves. Aquí vemos una línea de bebederos de Nipple, vemos la línea de comederos automáticos y la línea de papel donde muchos productores ponen alimento para incrementar este espacio de comedero. La primera gráfica que les había puesto, que es en donde vemos donde la ganancia de peso desde el inicio va a ser muy importante para la ganancia de los primeros 7 días. Entre un mejor peso podamos obtener al día 0, lógicamente vamos a tener un mejor peso al 7º día y poder llegar a los targets, a los puntos que las líneas genéticas, las casas genéticas están tratando de que lleguemos en estas épocas, que pueden llegar a ser hasta 180 gramos a los primeros 7 días. Como decía, esto va a tener una correlación. Todos sabemos que el peso a la primera semana tiene una correlación muy importante con el peso que podamos tener a los 42 días. De acuerdo a las estadísticas, como ya había mencionado, se dice que por cada 10 gramos que podamos mejorar de peso al 7º día, podemos llegar a obtener una ganancia entre 50 y 70 gramos a los 42 días o al momento de mandar estos broilers al rastro, ¿no? Esto significa un ahorro considerable de alimento, con lo cual significa un ahorro considerable en cuanto a la conversión alimenticia y, lógicamente, el obtener muchos mejores números en cuanto a la parte ya económica, productiva de nuestra parvada. Igual, sabemos que un retraso en el primer día va a tener un resultado adverso. O sea que podemos llegar a perder estos hasta 110 gramos al momento de llegar al día 40-42, lo que, al contrario, vamos a tener una peor conversión, mayor consumo de alimento y, lógicamente, una menor ganancia económica en nuestra parvada. Sabemos que el retraso en comenzar la alimentación causará variaciones de peso y siempre van a ser a un peso menor. Aquí vemos otra gráfica en donde vemos el efecto de esperarnos después de un nacimiento normal, esperarnos mucho tiempo para comenzar a alimentarlos. Vemos que si alimentamos en una forma normal después de que haya terminado nuestro nacimiento, podemos llegar a tener estos 10 gramos de ganancia, los cuales van a ir en decremento hasta perder peso conforme vayamos retrasando esta alimentación del momento de que termina ya nuestro nacimiento al momento en que vamos a alojar nuestros pollitos, ¿no? Esto, lógicamente, 48 horas después se ve en aves. Básicamente pudiéramos hablar de aves ya de uso genético, porque es muy difícil que a nivel broiler una planta, una operación, se espere 48 horas para poder alojar a los pollitos. Ahora, esto es la alimentación temprana que conocemos, toda la gente que tenemos ya tiempo en la industria, pero esto no es lo mismo. O sea, este concepto de alimentación temprano no es el mismo concepto que se están manejando algunas compañías y se está promoviendo en la actualidad. ¿Qué es lo que se está promoviendo en la actualidad como alimentación temprana? La alimentación temprana que se está promoviendo es proveer de alimento al pollito bebé exactamente al momento después de la eclosión.
O sea que el pollito termina de eclosionar y vamos a poner alimento en ese momento. Entonces, para esto, ¿cómo lo están haciendo? Se están utilizando unas charolas especiales en la nacedora, en donde, bueno, este es un tipo de ellas, en donde se ponen los huevos para meterlos a la nacedora. Estos tienen unos orificios, estas charolas, donde todo el pollito va a nacer y va a caer, aquí se ve perfectamente bien, el pollito va a caer a otro receptáculo en donde va a tener ya el alimento servido. Lógicamente, el pollito va a caer, no va a caer así como se ve en esta fotografía, donde ya está hermoso, fluffy, seco, probablemente el pollito va a caer como al momento de que nace, ¿no? El pollito va a caer mojado, va a empezar a secarse y va a empezar a consumir alimento. Esto es lo que se está manejando actualmente como alimentación temprana o el concepto de alimentación temprana por medio de estas compañías. Ahora, nosotros en incubación, ¿qué es lo que realmente estamos tratando de hacer? Lo que estamos tratando de hacer en la incubación es imitar a mamá naturaleza. O sea, es proveer de un ambiente completo de principio a fin del desarrollo embrionario, tal y como mamá gallina lo haría en su nido para desarrollar sus embriones y que nazcan sus pollitos. A ciencia cierta y al final, esto es lo que estamos tratando de hacer todos los que nos dedicamos a producir sistemas de incubación. Es imitar a la naturaleza, imitar a mamá gallina. Y lógicamente, bueno, tenemos diferentes tipos de mamás en la parte avícola. Y vamos a ver qué es lo que cada una de ellas hace durante el proceso natural de incubación. Hace exactamente lo mismo que tratamos de hacer nosotros: controlar la temperatura, controlar la humedad, controlar el intercambio gaseoso dependiendo del tiempo que permanece encima de la nidada, o después de cierto tiempo en donde ya empieza a caminar un poco, y el voltear los huevos. ¿Y qué sucede? Que vemos que las gallinas en el campo nos superan porque casi siempre tienen entre el 90 y el 100% de nacimiento. Normalmente de cada 10 huevos nacen 10 pollitos, y esto es algo que nosotros en la parte de la industria no lo hemos podido lograr. Ahora, ¿qué sucede? En la naturaleza tenemos prácticamente dos tipos de aves. Tenemos las aves altriciales y tenemos las aves precoxiales. Y la gran diferencia entre estas dos aves radica en el porcentaje de yema que cada uno de estos huevos tiene. Las aves altriciales tienen muy poca yema, tienen un contenido más o menos de un 20% con respecto al peso del huevo, y las aves precoxiales, que son las que nos atañen en esta presentación, que viene siendo la gallina normal, sea para broiler o sea para ponedora, el pavo y el pato, son las aves precoxiales, donde mínimo llegan a tener hasta un 40% de yema con respecto al peso del huevo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos aves, entre estas dos especies de aves? Las aves altriciales tienen nacimientos más tempranos y el polluelo no está bien desarrollado. Normalmente están desnudos, no tienen ninguna cubierta de pluma ni plumón, tienen los ojos cerrados, son inmóviles, no pueden volar, no pueden caminar, por lo tanto están limitados al nido, y la energía o su alimentación pasa al cuidado de los padres después de la eclosión. O sea, ellos no tienen la capacidad ni de alimentarse, y por el contenido tan escaso de yema que tienen, tampoco tienen la capacidad de tomar nutrientes suficientes de esta yema. Sin en cambio, ¿qué sucede con las aves precoxiales? Las aves precoxiales nacen prácticamente desarrolladas completamente, con una capa cubierta de plumón, donde ya es una gran ventaja. Tienen los ojos abiertos, están activos, son móviles, o sea, no están limitados a permanecer en el nido, y la energía entra en su desarrollo prenatal. No es necesidad de los padres el suministrarles la energía, ya que ellos, por un lado, tienen la suficiente cantidad de yema para poder tomar nutrientes de esta, y por otro lado, pues, son activos y móviles, no están limitados al nido. Entonces vemos que las aves, aquí vemos el ejemplo claro de las aves altriciales, que vienen siendo el tipo de aves canoras, las golondrinas, la mayor parte de las aves de tipo rapaz, y las aves precoxiales, donde entran todas las aves que nos atañen a nosotros, que son las aves domésticas, las aves que utilizamos para hacer producción a nivel masivo. Entonces, ya que estas son las que realmente nos atañen a nosotros, vamos a hablar un poquito más de los pollitos precoxiales y cómo se comportan estos pollitos en la naturaleza.
Como decíamos, incluye la mayor parte de las aves que habitan la tierra y anidan, así que pueden ser como pollos, pavos, faisanes, patos, pavos, etcétera. O sea, y parte de estos, la mayor parte de estas aves son aves domésticas que hasta cierto punto tienen injerencia a nivel comercial. Nacen con una cobertura cálida, todas nacen con un plumón, tienen cierta forma de mantener la temperatura corporal, sabemos que hay que ayudar un poco al principio, pero pueden ya empezar a regular su temperatura corporal, los ojos están totalmente abiertos y no dependen de los padres para poder empezar a consumir alimento. Ahora, ¿cómo hace esto la gallina? Primero, la gallina prácticamente, como decíamos, hace, y nosotros lo copiamos de ahí, hacemos lo mismo, la gallina va a poner su nidada de huevos o clutch durante varios días, lógicamente no pone todos los huevos, ya lo sabemos, el mismo día, esto puede, dependiendo del tamaño de la nidada, puede llevar de 10 a 12, 14 días, va a estar, y dependiendo lógicamente de la raza y de su clutch, va a poner un huevo por día o un huevo cada tercer día, hasta que completa su nidada. Nunca va a comenzar a empollar hasta que la nidada no está completa. O sea, exactamente lo mismo que hacemos nosotros en las plantas incubadoras. Una vez que ya completó su nidada, que completó su clutch, va a empezar a incubar a todos estos huevos. ¿Para qué? Para tratar de que la mayor parte de los pollitos nazcan al mismo tiempo. O sea, tener una ventana de nacimiento estrecha. Volvemos a comparar, volvemos a hacer que es prácticamente lo mismo que tratamos de hacer nosotros. Y esto es, ¿para qué? Esto es con el fin de poder la madre escoltar a todos los polluelos o pollitos al mismo tiempo a buscar alimento. Ahora, biológicamente, ¿cómo lo hacen? Hay mecanismos que facilitan esta función. Primero, los pollitos participan en una especie de clic, que es algo que se ha hablado mucho, en donde se comunican a través de movimientos de huevo a huevo, cascarón a cascarón, para tratar de sincronizar el tiempo de eclosión y tratar de nacer la mayor parte en el menor tiempo posible. Como decíamos, la gran diferencia, los pollitos precoxiales contienen un mayor porcentaje de yema. Estamos hablando que mínimo contienen un 40% de yema con respecto al peso del huevo, a diferencia de los artificiales que tienen un 20% solamente. Ahora, esto va a ser un factor predisponente y un factor primordial para que los pollitos puedan permanecer en el nido hasta que la madre los pueda sacar a todos juntos, abandonen el nido y puedan buscar alimento. Y esto básicamente, ¿para qué es? O sea, lo que pretende la naturaleza con esto es sincronizar el proceso de alimentación para hacer que todos coman al mismo tiempo, y esto simplemente es para prolongar la existencia de estos pollitos, de que la madre pueda protegerlos, y de que no haya, o sea, la madre en un momento dado tiene más el instinto de protección para lo que son los animales depredadores, y esto es para preservar la raza. Eso es prácticamente el objetivo de esto. Recuerden, no tienen la protección de una altura, de un nido, como lo tienen de otro tipo de aves. Ahora, y esto que pretende la naturaleza va a ser solamente cuando todos puedan ir a consumir alimento al mismo tiempo, y lógicamente los pollitos que nacen primero van a poder aguantar esto por la cantidad de yema que tienen y los nutrientes, y poder empezar a absorber esta yema, ¿no? Y con esto van a sincronizar el proceso de alimentación temprano. O sea, todos los pollitos van a comenzar a comer al mismo tiempo. Entonces, entendido esto y viendo lo que realmente hace la naturaleza, viene la pregunta de, bueno, ¿realmente el tamaño importa? O sea, ¿los números importan? Yo digo, en la agricultura moderna los números importan mucho. O sea, no es lo mismo hablar de que vamos a tratar a un pollito solo, o vamos a tratar a un grupo de 4 o 5 pollitos, a tratar a las parvadas que tenemos de pollo de engorda actualmente, donde tenemos galpones con 20, 25 mil pollos. O sea, buscamos en la agricultura moderna uniformidad. Nosotros queremos más uniformidad que un promedio. O sea, un pollito o un grupo de pollos muy pequeño nos puede hacer un promedio, pero lo que buscamos es uniformidad. Necesitamos que nuestras parvadas estén dentro de un rango de una uniformidad mayor.
Y, por ejemplo, en la siguiente diapositiva lo único que hice fue ver qué tan importante en todas las publicaciones científicas está la palabra uniformidad. Y vemos que por todos lados, cuando hablamos de producción avícola, aparece la palabra uniformidad, aparece la palabra uniformidad, volvemos a encontrar la palabra uniformidad, y así podemos seguir buscando más información científica, productiva, o sea, hablando de la parte de producción, y vemos que la palabra uniformidad es sumamente importante. Entonces, esto, como decía en la última diapositiva cuando estábamos hablando de las aves, es importante por esto es importante que todos los pollitos comiencen su alimentación al mismo tiempo. Bien, una vez que ya vimos todo lo que realmente hacen estas aves preconciales a nivel naturaleza, vamos a ver qué es lo que pasa ya a nivel productivo. Para esto me voy a permitir presentarles un trabajo que se llama Efectos de alimentación temprana del acceso al agua para el rendimiento del pollo de engorde y su rendimiento en la carcasa, que fue hecho en la Universidad de Arkansas. Participó en esto el doctor Keith Bramwell, Joshua Denise, y el doctor Bramwell, como todos ustedes saben, ya es parte fundamental, es el director técnico de nuestro grupo GEMSWay. Este fue uno de sus últimos trabajos que hizo antes de integrarse a nuestra compañía, ¿no? Esto fue, como les decía, hecho en Fayetteville, Universidad de Arkansas. ¿Cuál fue la hipótesis para este estudio? La hipótesis es que la ganancia de peso, o sea, alimentar a los pollitos al momento después de la eclosión, cómo puede influir en la ganancia de peso de los primeros 7 días y cómo puede llegar a influir al momento de terminar su engorda los 42 días. Entonces aquí vemos las diferentes hipótesis de estar alimentando, no al día 0 como normalmente alimentamos, o sea que es después de un nacimiento normal, sino comenzar a alimentar antes, o sea, una alimentación temprana como se está manejando en la actualidad, ¿no? Antes de hacer nuestra alimentación temprana como lo manejábamos nosotros, que era llevarlos lo más rápido posible después de un nacimiento normal. ¿Cómo se hizo este estudio? Para esto, bueno, se utilizaron gabinetes de nacedoras con luz, las nacedoras, tanto las nacedoras tradicionales como las nacedoras de alimentación temprana, en el mismo gabinete de la nacedora. Los pollitos en las bandejas de la prueba tuvieron acceso al alimento y al agua desde 24 horas antes para un periodo, 18 horas, 14, 3 y 8 horas para el periodo número 4. O sea, se hizo esto en 4 diferentes grupos antes de la alimentación normal que se daba ya al momento de llegar a la granja. Lógicamente, al final de cada periodo, los pollitos nacidos fueron pesados individualmente, fueron marcados, se devolvieron a sus bandejas control y la parte control no tenía ni agua ni alimento. Como vemos en esta figura, donde se veía que una parte de estos pues tenían su agua y alimento, la otra parte del el grupo control no tenían acceso ni a agua ni a alimento. Okay. De materiales y métodos, al final de la cosecha, fueron un total de 1.350 pollitos que se distribuyeron al azar y se hicieron en 26 diferentes corrales o secciones en una misma caseta de crianza para tratar de que todos tuvieran el mismo tipo de manejo, las mismas condiciones ambientales. Como decíamos, les proporcionó alimento y agua ad libitum durante todo el proceso de cría y el manejo se hizo de acuerdo a las especificaciones estándares que se están utilizando en la industria actual. Estamos hablando aquí ya durante el proceso de crianza y engorde. Todos los parámetros productivos fueron registrados semanalmente, desde el alojamiento hasta el momento en que estos animales, estas aves, se enviaron al rastro. Se empezaron las aves semanalmente, se calculó la uniformidad, al alojamiento, al día 3, y al día 3, por cuestiones de tratar de hacer un estudio posterior, se tomaron muestras de saco vitelino, de intestino delgado ilio, de hígado para su posterior evaluación. A los 43 días, como habíamos dicho, cada uno de los diferentes periodos de los diferentes corrales se fueron enviados al rastro para su proceso. Todos se enviaron el mismo día. Todos estos datos, para que tuvieran un valor científico, fueron analizados por medio de ANOVA en el proceso mixto
y con la diferencia estadística se consideró igual o mayor al 0.05%. Resultados. En realidad no se observaron diferencias, como lo vamos a ver en las siguientes tablas, no se observó ninguna diferencia ni en la conversión alimenticia, ni en la mortalidad, ni en los datos ya a nivel de canal o a nivel de proceso productivo ya en la planta de proceso para proceso ulterior. En ambos casos, o en todos los casos, la mortalidad fue menor al 2%, tanto la del grupo control como la de los demás diferentes grupos del ensayo, los de 24, los de 12, los de 8 horas de alimentación antes de su alimentación normal en la granja. El peso de la yema y el hígado no tuvo mayor diferencia. Sin embargo, como lo vamos a ver en la última tabla, tuvieron una pequeña diferencia estos pesos dependiendo del grupo de eclosión, o sea, dependiendo del momento en que estos huevos eclosionaron, de acuerdo a la ventana de nacimiento. Ahí sí hubo una pequeña diferencia que se va a tratar de estudiar en un ensayo posterior. Pues ya, el periodo de eclosión influyó en menor a 0.05, por lo tanto no hay una diferencia estadística a mencionar. Los pollitos con alimentación y acceso al agua tuvieron 1 gramo más pesado durante el alojamiento y permanecieron más pesados hasta el día 28. Como decía, todo esto lo vamos a ver ahorita en las diferentes tablas, ¿no? Después del día 28, las aves de control empezaron a alcanzar en peso a los pollitos que fueron alimentados temprano, y por lo tanto al final del periodo de engorda ya no hubo ninguna diferencia en cuanto al peso, ninguna diferencia estadística en cuanto al peso final al momento de llevarse al rastro. Aquí vemos cómo fue más o menos el grupo control. En un inicio fue un poco despegado, y al final de la engorda prácticamente se alcanzaron los mismos pesos. Bueno, aquí lo tenemos ya, la diferencia por semanas. Vemos que la primera semana, en la primera línea vemos al grupo control, la segunda línea vemos a los grupos que fueron alimentados. Durante los primeros hasta el día 28, vemos que sí hay una diferencia en cuanto al peso corporal de las aves, o sea, 139 gramos contra 147. Esto se va manteniendo conforme van pasando las primeras semanas. Al día 28, básicamente es la última diferencia, y vemos que ya al día 42 prácticamente la diferencia es mínima en cuanto a hablando estadísticamente. En el consumo de alimento, lo mismo, vemos que esta diferencia en consumo se mantuvo mayor hasta el día 21, pero a partir de la semana 4, del día 28, el consumo de alimento prácticamente se ve muy similar. Y la conversión alimenticia, prácticamente sin mayor diferencia, 1.840 contra 1.820, hablando estadísticamente. Aquí vemos estas tablas en donde vemos que los pesos, tanto el control como el alimentado, fueron pesos de 3.229 contra 3.224, 5 gramos de diferencia. Vemos tenders, estamos hablando de ya el producto en cuanto a filetes, ya en proceso ulterior, prácticamente no hay mayor diferencia estadística. Piernas y cuartos traseros, no hay estadística, o sea, como les decía, se analizó tanto el peso vivo total como ya el peso en cuanto a las partes y al proceso ulterior, para ver si hubiera alguna diferencia también en cuanto a estas compañías que la mayor parte de su producción la hacen con procesos posteriores. Tampoco se vio una diferencia estadística para poderla mencionar, o que valiera la pena la inversión. Como les decía, lo único que sí se vio algo de diferencia fue en el momento en que iban naciendo. O sea, estos son los periodos de la curva de mi ventana de nacimiento, y se ve que los que nacieron ya en el último periodo tuvieron un comportamiento mejor. O sea, los que tuvieron menos tiempo para alimentarse fueron los que se comportaron de una forma mejor. Dentro de las discusiones, como decíamos, se tomaron muestras de hígado, de ilion, para ver si podían dar más información. Esto se encuentra actualmente en evaluación por este mismo equipo de investigadores. No tenemos información todavía a la fecha. Estamos esperando a ver si hay alguna otra información científica que pudieran ofrecernos, ¿no?
Con esta última gráfica se ve que las ventanas de nacimiento más amplias, lógicamente, pueden tener mayor diferencias directas sobre el peso final de nuestra parvada, ¿no? Por lo tanto, es conveniente y seguir trabajando para estrechar estas ventanas de nacimiento. Como conclusiones, vemos que las evidencias sugieren que hay una diferencia en cuanto a peso hasta el día 28, o sea, a la producción temprana. Pero realmente el alimentar hasta 24 horas antes, dentro de la nacedora, no tiene una influencia sobre el peso vivo final al día 42 o al momento de que estas aves fueron enviadas al rastro, y este peso no tiene diferencia ni en el peso, ni en el procesamiento ni de la carcasa, conversión alimenticia o viabilidad, donde vimos que prácticamente todos los resultados eran estadísticamente similares. Si bien, o sea, no hubo ningún efecto negativo sobre significativo sobre las aves alimentadas tempranamente, sí hubo una diferencia que veíamos en esta última tabla, dependiendo del momento en que el pollito había nacido. Si había sido en el grupo primero, el que se mantuvo más tiempo en la nacedora, o del último grupo. Bien, ahí quise también incluir otro ensayo que encontramos también en la literatura, en donde en este ensayo se retrasaron los tiempos de la muestra. Cada muestra incluye más de 3,000 pollitos, y se registraron los datos según el sexo y el punto de nacimiento. Estos ensayos fueron hechos en la Universidad de Ankara en el 2018. En donde aquí, de acuerdo a lo que ellos reportaron, con acceso de 2 horas a 40 horas después del momento de la eclosión, se ve que el peso se ve ligeramente mejor los que se alimentaron 2 horas después de que los pollitos estuvieron listos, con respecto a los que se alimentaron 40 horas. Sin embargo, por ejemplo, la diferencia entre los que se alimentaron 24 horas a los que se alimentaron 2 horas prácticamente es mínima. Ahora, ¿qué sucede con la tasa de eficiencia? La tasa de eficiencia fue peor. Los que se alimentaron al momento de 2 horas después de nacidos a los que se alimentaron 24 horas. O sea que independientemente de que el peso era 30 o 40 gramos mejor, lo que al final de cuentas nos conviene, que es la tasa de eficiencia, que es de donde sale el dinero para los dueños de las compañías para las que trabajamos, resulta que fue menor, por lo tanto no es tan conveniente el seguir este tipo de manejos. Pues vemos que ellos hicieron otra prueba en donde vieron que si en lugar de alimentarlos 24 horas antes, les daban 24 horas posteriores de alimento, veían que esta diferencia en peso era totalmente borrada, donde el peso era muchísimo mejor, y además de que el peso era mejor, llegaba hasta 2 kilos, casi 600 gramos, no había un efecto desfavorable sobre la conversión alimenticia. O sea que de acuerdo a estos investigadores de la Universidad de Ankara, ellos recomiendan que en lugar de alimentar antes, 24 horas antes, como este círculo, se dé esta alimentación 24 horas después para obtener una mayor cantidad de peso, casi 2,600 contra 2,400 que tenían, tener una mejor eficiencia, por lo tanto, una mejor uniformidad y un mejor performance, o sea, una mejor productividad. Y al mismo tiempo hacerlo más natural de acuerdo a lo que hace la mamá dentro de la naturaleza, ¿no? La mamá gallina, como decíamos. Entonces, sabemos, y obviamente de acuerdo a estos estudios, el intestino del pollito recién nacido no está listo para digerir el alimento existente. Por eso, es otro de los factores por los que en la naturaleza estos pollitos se mantienen en el nido cierto tiempo hasta que todos están listos para salir y todos juntos salen a buscar alimento. Es similar al huevo recién puesto que eclosiona mejor después de 1 o 2 días, ¿no? Que muchas veces se menciona que se altera un poco el pH de la albúmina, pero esto, los que tenemos más de 30 años en la parte de incubación, vemos que todos los incubadores antiguos era así como un dogma de fe, que jamás incubaban huevo recién puesto, ¿no? Porque siempre decían que un huevo iba a incubar mejor cuando ya se tenía con 1 o 2 días de almacén. Entonces, de acuerdo a esto, vemos que los pollitos utilizan el alimento de una forma más eficiente
y tienen una mejor ganancia de peso y peso corporal cuando se igualan los tiempos de alimentación. O sea, esto es cuando todos empiezan a alimentarse uniformemente y al mismo tiempo. Perdón. Resumen, la alimentación temprana, como se maneja actualmente, es el proveer alimento a los pollitos una vez que terminan de eclosionar, o sea, en las canastas de nacedoras. Primero, no es un problema de bienestar animal como se está manejando, porque bienestar animal es alterar las condiciones que la naturaleza ejerce sobre las especies animales. Y ya vemos que en cuanto a la especie animal precoxial, no es un problema de bienestar, ya que la gallina lo hace a nivel natural. O sea, espera a que todos los pollitos nazcan, y ya una vez que todos nacieron, los lleva todos juntos a comer alimento. Por lo tanto, no es un problema de bienestar animal. Desde el punto de vista fisiológico, no necesitan alimentarse al momento de la eclosión. Para eso, la naturaleza los proveyó con una cantidad superior de yema, para que puedan tomar los nutrientes de esta yema y poder esperar a que sus hermanos o los otros pollitos de la camada nazcan y poder alimentarse al mismo tiempo. O sea, alimentarlos inmediatamente no es lo que la naturaleza pretende. O sea, ya vimos que lo que la naturaleza pretende, aunque sea muy insistente, es alimentarlos todos al mismo tiempo. Por lo tanto, la alimentación temprana no mejora el bienestar de los pollitos, ni se puede hablar de un problema de bienestar animal, o de una mejora en cuanto al bienestar a nivel. El rendimiento del pollito, ya lo vimos, que no hay mejora en la ganancia de peso, no hay mejora en la conversión alimenticia, y no mejora la viabilidad. Vimos que la viabilidad en ambos casos era menor al 2%, la conversión alimenticia era prácticamente la misma, y la ganancia de peso estadísticamente era prácticamente la misma. Bioseguridad. No la mejora, al contrario. Estamos ingresando alimento a la incubadora, va a haber exceso de agua, de residuos, de alimento. Sabemos que si tenemos las condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, para que eclosione y nazca un pollito, lógicamente tenemos las condiciones adecuadas de temperatura y humedad para que pueda crecer cualquier tipo de bacteria u hongo. Por lo tanto, el mantener estas áreas con este potencial peligro de contaminación no es bueno para la bioseguridad. Entonces, desde un punto de vista científico, la alimentación temprana no tiene sentido como un problema de bienestar o de mejorar la producción. O sea, por lo que vemos en estos dos estudios, la investigación científica no respalda esta práctica como una opción ideal para mejorar o el bienestar o para mejorar la productividad de nuestras parvadas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Agradecemos pues mucho su tiempo y dedicación con esta presentación. Ahora, bueno, damos inicio a la sesión abierta de preguntas. Para esto, pues trataré de ir presentando las preguntas al doctor en orden de llegada y esperamos poder resolver todas esas inquietudes. Los que tengan preguntas pueden utilizar el icono inferior de preguntas, escribirla y la vamos contestando. Bueno, la primera pregunta, doctor, es del doctor Ramiro. Nos pregunta, ¿qué influye en la ventana de nacimiento? ¿Cómo podemos mejorarla a que sea más corta? Bueno, básicamente aquí podemos hablar de dos factores. Uno, si estamos hablando de etapas, de máquinas de multietapa, o si estamos hablando de máquinas de etapa única. La forma de mejorarla básicamente es tener una mucho mejor uniformidad en cuanto a las condiciones ambientales de nuestro proceso de incubación. Tener una mejor temperatura, tener mejores condiciones de ventilación. Lógicamente, esto se da de una forma natural cuando mudamos de máquinas de etapa múltiple a máquinas de etapa única, que es donde lo podemos lograr. Yo en multicarga aconsejaría cuidar mucho la temperatura, cuidar mucho sobre todo todos los spots calientes dentro de la máquina y manejar mucho el calor metabólico. Lógicamente, en la máquina de etapa única, tener un muy buen perfil y en ambos casos manejar mis temperaturas correctas dentro de las nacedoras. Aquí, incluso el mantenimiento puede influir mucho, sobre todo en máquinas multicarga. Recuerden que si no tenemos un buen mantenimiento, las máquinas no van a trabajar como deben de trabajar, no vamos a tener las condiciones ambientales adecuadas y esto lo que va a generar va a ser un desbalance de temperaturas,
que va a generar diferentes temperaturas dentro de una batch de huevos, diferentes temperaturas que nos van a incrementar nuestro tiempo de ventana de nacimiento. Muy bien, muchas gracias. Ok, nos preguntan también, cuando el pollo nace y el viaje hacia su granja es más de 15 horas, ¿cómo se comporta la alimentación temprana en este caso, doctor? A ver, en realidad sería responsable si te diera una respuesta exactamente porque no lo no lo he probado. Pero lo que sí, a mí, yo tengo dos dudas. Una, ¿cómo se va a comportar este pollito con el buche lleno de alimento y 15 horas dentro de una caja? Si vemos que uno de los manejos primordiales cuando vamos a hacer el saque de pollo, ya cuando es grande, es hacerle una dieta al pollo para que se transporte libre de alimento en el buche. Dos, vamos a parar el alimento, porque a final de cuentas, después de 15 horas, es el poco alimento que traigan en el buche, porque además no es mucho lo que van a comer, lo van a eliminar. Entonces vamos a empezar a que el intestino comience su proceso de digestión, después lo paramos y después volvemos a comenzar. Yo, la verdad, de acuerdo a mi experiencia, yo no consideraría la alimentación temprana, yo mejor consideraría el utilizar productos alternos, como son estos geles que se pueden incluir dentro de las cajas, que se utilizan ya desde hace mucho tiempo, y esto en buena medida, o una práctica que utilizábamos nosotros en la planta incubadora donde yo trabajé muchos años, que teníamos que transitar o que llevar reproductoras hasta 48 horas de distancia, les dábamos el doble de dosis de diluente en la vacuna de Marek, por lo menos para ayudarles un poco a hidratar. O sea, no dábamos doble vacuna de Marek. O sea, era la vacuna sencilla, simple y sencillamente utilizábamos el doble de diluente para en lugar de inyectar 0.2 ml, inyectábamos 0.4 y ayudar un poquito en cuanto a la hidratación del pollito. Recuerden, la naturaleza proveyó al pollito de una cantidad de yema suficiente para aguantar. Vimos los datos que hasta 24 horas no había tanto problema. Después de 24 horas era cuando ya empezábamos realmente a perder un poco el peso, la ganancia de peso. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos pregunta el señor Moisés, ¿lo ideal entonces es alimentar a la llegada a la granja? ¿Lo ideal entonces es alimentar a la llegada a la granja o recomienda esperar unas horas aún en la granja para favorecer la absorción de la yema? No, básicamente la recomendación, como decíamos, es tener la granja o el galpón listo con la cantidad de alimento suficiente, con la cantidad de agua suficiente para que el pollito, en cuanto llegue a la granja, comience su proceso de alimentación. Ahora recuerden, para que el pollito llegue y comience su proceso de alimentación como debe de ser, el pollito no debe de ir calentado, no debe de ir con ciertos grados de deshidratación. Por eso es súper importante y es sumamente importante que tratemos muy bien a los pollitos en nuestra nacedora y en nuestra zona de confort que le demos previa a subirlos al camión y en el camión. Es muy común que cuando vemos pollitos precalentados o pollitos que sufren un grado de deshidratación, que llegan a la granja y en lugar de ir sobre el alimento van a ir sobre el agua. Y después del agua se van a mojar, se van a ir a la criadora hasta que se sequen y van a pasar 4, 5, 6 horas entre que llegaron a la granja y se alimentaron. O sea, sí es de suma importancia que lleguen directo sobre el alimento. Y esto, en gran medida, va a ser trabajo del incubador. Muy bien. También nos pregunta en el caso de los transportes con horas prolongadas, de más de 15 horas, que si el alimento que se recomienda en la canasta es mejor el arroz enriquecido o el gel, como se mencionaba anteriormente, doctor. Pues no tengo experiencia con el arroz enriquecido y yo creo que el gel, yo me iría por el gel. ¿Por qué? Porque es un producto comercial que está hecho para eso. O sea, es un producto que investigadores gastaron tiempo, gastaron esfuerzos, gastaron dinero para darle las condiciones de este gel adecuadas. Yo me iría por el gel. Muy bien. Bueno, nos preguntan también, sabemos que luego de alojadas las aves en el galpón, al tercer día se ve el aumento en la mortalidad por deshidratación. ¿No es aconsejable por lo menos darles agua? No, a ver, al tercer día, yo considero que si tú al tercer día comienzas a ver problemas de deshidratación, es un problema que tienes desde el momento de la llegada a la granja.
yo revisaría muy bien que las cantidades de bebederos que tengo para el pollito, bebederos de iniciación, sean las adecuadas, y lógicamente que, tú sabes, no lleguen deshidratadas directamente desde la planta incubadora, ¿no? O sea, yo empezaría a revisar más el proceso tanto de incubación, la parte de nacedoras, y sobre todo la parte de alojamiento y las temperaturas que esté manejando dentro de mi galpón para los primeros días. Yo no considero que el dar agua en la nacedora te vaya a beneficiar sobre problemas de mortalidad por deshidratación al tercer día. Muy bien. Ok, ¿qué concepto tiene de las recámaras de recría? Si recámaras, la pregunta sería si recámara se considera a estas, al manejar, en lugar de manejar galpón completo, manejar un cuarto de galpón. Considero que es buena práctica. Si se hace bien, tenemos, ahí lo más importante es mantener una buena ventilación. Porque, bueno, si entendí bien el concepto y lo que estamos hablando es manejar esta recámara, o sea, achicar, vamos a decir, el galpón o la caseta a un tercio, para tener ahí a toda la cantidad de pollitos que vamos a alojar en la caseta completa, mantenerlos ahí. Aquí lo más importante, además, vuelvo a repetir, de tener la cantidad de agua y alimento suficiente para la cantidad de pollitos que vamos a tener en ese espacio, es cuidar mucho la ventilación, porque muchas veces por este encierro tendemos a sobrecalentar el área de esta área y afectar al pollito, o los niveles de dióxido de amonio o de dióxido se nos empiezan a incrementar por la cantidad de criadoras que tenemos. Considero que es muy buena práctica, tenemos menor espacio, podemos darle una mejor atención a nuestros pollitos, pero cuidando los factores primordiales de manejo. Muy bien, muchas gracias, doctor. También nos preguntan, yo sé que el bienestar animal se puede demostrar científicamente, pero en Europa hay una presión muy grande de los ecologistas y este sistema de dar comida directamente, digamos, lo que se consigue es que no se ve como que se maltrata el pollito, con separadoras, cintas contadoras, etcétera. ¿Cómo combatir esto? Aquí el problema es que desafortunadamente esto del bienestar animal se ha hecho algo más político que real. Ese es mi punto de vista. Porque si estas personas que hablan de bienestar animal y que ellos pretenden que al pollito se le alimente al momento de eclosionar, conocieran realmente cuál es el proceso natural de un ave precoxial, verían que lo que están diciendo es absurdo, porque acabamos de ver, y esto es muy fácilmente comprobable, que este tipo de aves no necesitan comer en el momento de que nacen, que al contrario, están preparadas para que en la naturaleza no se lleve a cabo esto. O sea, realmente yo pienso que estas personas, por lo menos estoy hablando de esto, de esta alimentación temprana, estoy hablando que estas personas que están promoviendo el bienestar animal de esta forma no tienen idea de lo que están hablando. O sea, sinceramente, y aunque suene crudo y suene duro, no tienen idea de lo que están hablando. Es como el médico que hay médicos que dicen que no consumas carne de pollo porque tiene hormonas, ¿no? O sea, no saben de lo que están hablando. Y ahí se avientan a decir cosas sin conocer realmente. Vuelvo a lo mismo, bienestar animal en cuanto a este factor exacto, ¿no? O sea, no estoy hablando de otros factores como automatización en la planta, que a veces tiene otras cosas. O sea, simple y sencillamente el alimentar temprano, ¿no? O sea, estoy basándome en esto. Gracias. Nos preguntan también, ¿cuál es su opinión de la brooder, donde los bebés permanecen 4 días en máquinas con alimentación y agua antes de ir a granja? En mi opinión es un gasto innecesario. Yo, de acuerdo a mi experiencia y los años que he estado en esta industria y que he visto desde criar abuelos hasta criar pollo en gorda, yo creo que es una forma de tratar de tapar un mal manejo de los primeros días en tu galpón o en tu caseta. Yo considero que si tú realmente tienes las condiciones adecuadas en tu caseta, en tu galpón, como volvemos otra vez, de espacio, de comedero, de bebedero, de temperatura, no requieres de un factor externo como una máquina para poder mantener estas condiciones. Yo he visto, lógicamente, he visto problemas muy serios, pero son por no tener las condiciones adecuadas.
compañía, cada operación, cada parvada, donde las condiciones se manejan de una forma como deben de manejarse, de una forma excepcional, la parvada logra números espectaculares, no hay problemas de mortalidad, no hay problemas de retrasos, y todo sale perfectamente bien sin necesidad de invertir y de meterle un gasto adicional al costo de producción de un broiler que ya de por sí está muy castigado el costo, donde ahora las ganancias son muy poquitas, las ganancias son centavos, en donde las compañías no tienen el poder de poder poner el precio de venta. Lo único que podemos hacer es poner nuestro precio de producción. Entonces, entre más le metamos gastos, vamos a incrementar nuestro costo de producción en perjuicio quizá de nuestro costo operativo en cuanto a ganancias. Yo no le veo caso. Muchas gracias, doctor. Ok, nos preguntan un poquito acerca de qué pensamos con respecto a la utilización después de la vacunación en cajas de suplementos alimenticios, hidratantes y vitaminas en los pollitos que van de viaje. Yo sé que ya hemos tocado un poquito este tema, pero ¿tenemos algún parámetro, digamos, o tiempo específico de transporte en el cual vemos que, digamos, se ve un beneficio con la utilización de estos geles hidratantes y vitaminas que, digamos, que podamos dar una guía? Sí, a ver, no, creo que, bueno, por lo menos yo no he visto algo así por escrito, sino esto ya es más experiencia de cada uno de los incubadores, más experiencia de cada uno de los directores de producción. Pero yo creo que si tú tienes un proceso normal de tu pollito, en donde una vez que está listo el pollito, que lo cosechas en su momento, que no lo dejas demasiado tiempo en la nacedora, sino que tienes todo realmente bien sincronizado, haces tu proceso de selección, haces tu proceso de vacuna, y en ese momento lo envías a granja, y estás hablando de un promedio de 4 a 5 horas alrededor de granja, yo estimo que no hace falta darle nada. Si estás hablando de que una vez que haces tu proceso normal y tienes tu pollito listo para enviarse a la granja y de ahí te vas a tardar 12 horas o más, ahí sí yo creo que ya es conveniente el utilizar alguno de estos productos geles o hidratantes para ayudar al pollito. Y lógicamente, o sea, el pollito se va a ayudar por sí solo, pero con esto le ayudamos un poco más para que no empiece para que esta pérdida de la ganancia de peso del primer día no sea tan fuerte. Muy bien. Nos hablan también y nos preguntan si recomendamos la utilización de probióticos a la llegada de los pollitos con el fin de lograr una eubiosis en menor tiempo. Híjole, ahí sí ya no es mi área de competencia, no me gustaría meterme en algo que no soy experto, eso se lo dejaría más a los nutriólogos para que contestaran esa pregunta. No me gustaría decir una burrada aquí delante de tantas personas, perdón. Prefiero ser honesto. Muy bien, doctor, gracias. Ok, si la pollita tarda 12 horas desde la incubadora hasta llegar a la granja, ¿usted recomienda al llegar administrar alimento o primero dar agua y después administrar el alimento? Ad libitum, tener el alimento y el agua listos. O sea, los pollitos, como decía hace rato, son muy listos. Si el pollito se siente deshidratado, aunque tenga el alimento, se va a ir directamente sobre el agua. Si el pollito va bien, con buena hidratación, va a ir directamente sobre el alimento. Yo creo que siempre es bueno tener ya preparada temperatura, cantidad de alimento suficiente y cantidad de agua. Muchas gracias. Nos preguntan cómo mejorar la uniformidad del pollito si el comportamiento de uniformidad de las yemas de los huevos previo a la incubación está por debajo del 90%. A ver, la verdad es que nunca me he ido tan a fondo como para ver si el peso de la yema está por abajo, porque a final de cuentas yo creo que lo más importante es si tú mantienes las condiciones ambientales, tú vas a tener un desarrollo embrionario muy similar. Y yo no considero que el peso de la yema, inicial, al final de cuentas, tenga una tendencia sobre el peso del pollito. Lo que sí llega a tener una tendencia sobre el peso del pollito es el porcentaje de yema residual con respecto al porcentaje de peso del huevo. Eso sí. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver qué tanta cantidad de yema fue absorbida o no fue absorbida. Pero el porcentaje de yema inicial con respecto al peso final, yo no creo que tenga ninguna relevancia.
siempre y cuando las condiciones de incubación sean las mejores condiciones, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, que sean condiciones estables, tanto en temperatura y humedad y ventilación. Muy bien. Bueno, hay empresas que practican vacunación macrogota al llegar a la granja. ¿Qué piensa de esta práctica? Eso depende mucho del programa de vacunación que tengan las empresas, depende mucho de las condiciones ambientales o de las condiciones patológicas que se presenten en los alrededores de esta granja. Y esto es parte de un programa de vacunación que es muy específico y que en realidad, como cualquier programa de vacunación, se debe de evaluar de acuerdo a la zona, al país, al lugar en donde esté. Y eso dependerá, lógicamente, de verse con resultados de laboratorio para ver cómo están sus niveles de anticuerpos y qué uniformidad tienen sus niveles de anticuerpos para ver si realmente es bueno el método de macrogota para ellos o no. Hay gente que lo requieren, hay gente que inclusive no requiere ninguna vacuna. De acuerdo. Bien. ¿Qué opinión tiene sobre la adición de aditivos, vitaminas, probióticos, prebióticos y novo? ¿Es una buena estrategia nutricional o es una práctica novedosa pero limitada en sus efectos? Híjole, yo creo que es una práctica, vuelvo a lo mismo, no es mi área de expertise, o sea, la parte de nutrición, pero yo no sé qué tanto efecto puede llegar a tener el inyectar innovo este tipo de vitaminas, cuando realmente el pollito de donde está tomando todos sus nutrientes es de la yema. O sea, prácticamente, o sea, y todos los nutrientes están pasando a través de yema, de saco vitelino, yema y directamente al pollito. Habría que realmente sentarse y ver estos estudios y ver si, no creo, pero habría que ver, en base a los resultados científicos que se estén mostrando en base a resultados. Muy bien. Bueno, nos preguntan también, entonces, en conclusión, los puntos más importantes serían manejo de nacedora, hidratación antes de llegar al galpón, disponibilidad de agua y comida a la llegada del galpón. ¿Es correcto? Correcto. Como resumen, me parece muy bien, es mucho cuidado en cuanto a las condiciones de incubación, sobre todo en la parte nacedora, o sea, tener mucho cuidado en no deshidratar al pollito en nacedora, tener mucho cuidado en que el pollito sea retirado de la nacedora cuando esté listo, pero cuando esté listo el pollito, no cuando esté lista la gente. Aquí yo he visto muchos problemas, porque, ¿qué sucede? Que mucha gente dice, no, es que yo voy a cumplir mis 548 horas de incubación, pero cumple las 548 horas, como yo les digo, de una forma administrativa, porque yo llego a las 498, veo el pollito está listo para empezar a procesar. Entonces, yo creo que nuestra gente, nuestro programa de trabajo de la incubadora tiene que estar basado y se tiene que hacer en referencia a cuando mi pollito esté listo. Y para esto tengo que conocer muy bien cómo está mi incubadora, cómo está mi huevo, para ver en el momento que el pollito esté listo, comenzar a trabajarlo, para no deshidratarlo, empezar desde ahí. Entonces, lógicamente es manejar bien mi nacedora, si se va a trasladar mucho tiempo, manejar este tipo de geles y tener listo agua y alimento, y no nada más listo, tener las cantidades de comedero y bebedero suficientes de acuerdo a la parvada que estoy recibiendo. Muy bien, muchas gracias. Ok, los pesos de hembras con relación a los machos son mayores en los primeros 7 días, incluso en los 14 días. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ahí sí, yo se lo dejaría mejor a las casas genéticas de ver que ellos son los expertos, ellos son los que están haciendo la parte genética y son los que deberían de contestar este tipo de preguntas más que nosotros, ¿no? Muy bien. Ok, nos preguntan acerca de equipos multietapa también, doctor. ¿Cuál sería el rango normal de diferencias de temperatura entre la parte superior, media e inferior de los carros, entre el lado derecho y el lado izquierdo? Ok, voy a empezar primero por lados. Entre el lado izquierdo y el lado derecho no debe de haber diferencias. Me imagino que están hablando de una multicarga Jamesway, que es la que manejamos los dos lados. O sea, si tú tienes tu túnel de ventilación en perfecto estado, tienes tus motores con las mismas revoluciones, todos los motores,
y tiene las mismas condiciones de cuanto a boquillas, presión de agua, etcétera, no tiene por qué haber diferencias entre el lado izquierdo y el lado derecho. Ahora, las diferencias entre arriba, abajo y medio no puede haber más de 1/10 de grado, entre del centro hacia arriba o del centro hacia abajo. Muy bien. Bien, por este lado. ¿Qué piensa de manejar nacimientos en el galpón versus al manejo tradicional? Yo me voy al manejo tradicional. Yo voy al manejo tradicional por todo lo que hemos hablado y explicado, ¿no? O sea, yo creo que zapatero a tu zapato. Creo que ese es un refrán de hace muchos años y que sigue siendo muy directo, ¿no? O sea, yo dejo a los expertos en incubación que me entreguen un pollito de calidad y a los expertos en cría que lo puedan criar como debe de ser. Muchas gracias. Haciendo como comentario también de la pregunta que nos hacían de la etapa múltiple, ¿verdad? Es bien importante tener claro que el equipo multicarga Gemsway tiene como principio el balance entre los dos lados. Entonces, lo que mencionaba el doctor es verificar que todos los parámetros o todos esos requerimientos que tiene el equipo para su buen funcionamiento, pues se estén aplicando. A veces descuidamos un lado y cuando se pierde el balance dentro de la máquina, empezamos a tener problemas de desuniformidad y a la hora de tener el nacimiento. Entonces, esa parte también tiene que ver mucho con la parte de mantenimiento y manutención del equipo. Bien, doctor. Nos preguntan también, si usted pudiera fabricar su propio gel hidratante, ¿qué componentes adicionaría para enriquecerlo? Ay, Dios, me están bombardeando con preguntas de nutrición. Híjole, no sé, a ver, yo creo que lo más importante sería azúcares, carbohidratos de fácil absorción. Porque recuerda que la parte de lípidos ya eso lo tenemos más en la yema. Entonces buscaría más carbohidratos de fácil absorción. Pero bueno, lo mismo, o sea, eso creo que es más para un nutriólogo. Muy bien. Ok, aquí en la parte del chat también nos están haciendo algunas preguntas. Denme un segundo, por favor. ¿Cuánta importancia en la campana de nacimiento tiene la incubación de huevos de diferentes días y diferente almacenamiento en la misma máquina? Mucha, pues dependiendo mucho del almacén, puede llegar a tener o nada de importancia, puede llegar a tener mucha. Recuerden que lo más importante es comenzar el proceso de incubación con todos mis huevos con la misma temperatura interna. Entonces, la respuesta es, ¿con qué temperatura interna, independientemente de si yo tengo 2 días de almacén, o 3 días de almacén, o 4 días de almacén, estoy comenzando este paquete de huevos? O si no hay ninguna diferencia. Recuerden que esas diferencias de tiempo para llegar a la temperatura de incubación las vamos a mantener durante todo el proceso de incubación. O sea, que si yo tengo huevos que tienen 16 grados de temperatura interna y los incubo con huevos que tienen 22, lógicamente, en la misma máquina, los huevos que tienen 22 grados de temperatura interna van a llegar más rápido al momento de temperatura de incubación, a los 100.3 grados Fahrenheit. Entonces, lógicamente, las 4, 5 o 6 horas que tarden los otros huevos en llegar a esta temperatura son diferencial que voy a arrastrar durante todo el periodo de incubación. Entonces, lógicamente, aquí se va a ver afectada grandemente mi campana de nacimiento. O sea, muy bien. Por eso es de suma importancia mantener siempre la temperatura interna de los huevos lo más uniformemente posible. Muy bien. Bueno, tenemos unas últimas preguntas. ¿El SPY ayuda a la uniformidad del lote al nacer y en la primera semana de vida? Realmente el SPIDES no se ve para el punto de vista de la productividad del lote de broilers. El SPIDES o SPIDES, o como se le ha dicho ahora, realmente lo que nos está ayudando es el no perder eclosión con huevos almacenados por largo tiempo. O sea, ese es el objetivo del SPIDES. Y ha cumplido un muy buen objetivo porque realmente los resultados son espectaculares cuando
tenemos huevos almacenados por más de 12, 14 días y hacemos el proceso de Spiders, sí vemos que nuestras pérdidas de eclosión son mínimas. Y ese es el fundamento del Spiders, no el mejorar la productividad de mi parvada de broilers. Muy bien. Bueno, sabemos que la ventana de nacimiento comienza 24 horas antes. Bueno, y en plantas de incubación que no alimentamos en canastas, ¿cuál sería el tiempo ideal menor a 24 horas al nacer mientras llega a la granja? A ver, quisiera entender bien la pregunta. O sea, la ventana de nacimiento es, para empezar, es el momento donde comienza mi nacimiento y donde termina. O sea, lógicamente, una ventana normal dentro de máquinas de etapa única, estamos hablando que puede ir de 21 a 24 horas. Si estamos hablando que entre este proceso de 21 a 24 horas va a iniciar mi nacimiento y va a terminar. Lógicamente, una ventana de nacimiento de máquina multicarga va a ser más amplia. Ahora, si me está diciendo cuánto hay que alimentar, ¿qué es la alimentación temprana? La alimentación temprana, de acuerdo a cómo ellos la están manejando, es de que todos los pollitos que empiezan a nacer en mi primera parte de la ventana van a comenzar a alimentarse. Y mucho antes que los que están al final. Pero el que yo diga, ¿cuál es lo mejor? Pues no, o sea, porque en mi ventana, o sea, no hay forma de controlar esto, porque el pollito que cae va a empezar a alimentarse. Si es que entendí bien la pregunta. Sí, sí, señor. Uh-huh. Perfecto. En el caso de los pavos bebé, ¿qué tan rápido es su nivel de deshidratación? Y al ser exportados, ¿es recomendable el gel o tiene alguna otra opción? Bueno, yo no soy muy experto en pavos. Creo que sí tienen un grado de deshidratación mayor, pero volvemos al mismo. O sea, también son animales precoxiales, son animales, como veíamos en la plática, que tienen un porcentaje de yema superior al 40%, que tienen cierto grado de protección, y lógicamente, esa es una pregunta que me gusta, o sea, que yo creo que no habría diferencia, que lo trataría prácticamente como se trataría un broiler. Sabemos que son animales totalmente diferentes, que un pavo no es un pollito grandote, son diferentes. Y mi idea sería que la misma, pero sí me gustaría si esta persona me puede mandar a mi correo un recordatorio de esta pregunta para yo pasársela a nuestro experto en pavos, si él tiene una opinión diferente a la mía. De acuerdo. Bueno, les recordamos a todos que nos pueden escribir pues cualquier otra pregunta o inquietud a los correos, ya sean personales de cada uno o al webinars@jamesway.com. Tenemos 2 preguntas más, doctor, ya para dar finalizada esta sesión de preguntas. En lo que respecta a uniformidades de hembras y machos al nacimiento, ¿por qué los machos son más uniformes o qué hace que las hembras tengan mayor afectación en este parámetro? Bueno, desde el punto de vista incubación, yo no veo mayor diferencia. O sea, no debería de haber mayor diferencia, si es que los estamos tratando igual, porque vemos, sobre todo con máquinas de carga única, que podemos tener huevos de diferentes tamaños, o sea, que provengan de diferentes reproductoras de diferentes edades, y no hay diferencia. La única diferencia puede ser el tamaño del machito de la hembrita. Yo considero que esta también es una pregunta que debe de ir directamente sobre los técnicos de las casas genéticas, sobre todo la línea genética que esté manejando esta persona, porque desde el punto de vista como incubador, yo no vería ninguna diferencia. Muy bien, bueno, y por último, de acuerdo con su explicación de temperatura interna del huevo en incubación, ¿cuál es la temperatura más adecuada o idónea que se debe manejar a través del proceso de incubación del pollito? A ver, la temperatura idónea para manejarse a través del proceso del pollito. Lógicamente, la temperatura ambiental varía dependiendo del tipo de máquina. Si yo tengo una máquina Jetway de túnel, nosotros utilizamos ciertos parámetros de temperatura y humedad. Máquinas de estantería fija utilizan otros parámetros de temperatura y humedad ambiental. Lógicamente, las máquinas de etapa única utilizamos un perfil donde vamos modificando totalmente las condiciones de temperatura y humedad a través de los días. Aquí la contestación sería, ¿cuál es la temperatura interna óptima que el embrión debe de tener durante todo el proceso de incubación? Esto es de 100 a 100.2 grados Fahrenheit. O sea,
mi embrión, desde el momento que comienza su incubación hasta el momento de que va antes de eclosionar, su temperatura debe de ser 100 a 100 máximo 100.2 grados Fahrenheit. De hecho, esa es una forma de medir la temperatura en las máquinas multicarga para tratar de manejar las temperaturas de calor metabólico, manteniendo esta temperatura interna. Como decía, para mantener esta temperatura, dependiendo del tipo de máquina, la temperatura ambiental va a ser diferente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. En este momento damos por finalizada la sesión de preguntas. Les recuerdo, cualquier otra inquietud, por favor contáctenos en webinars@jamesway.com o a nuestros correos personales, jesus.campa@jamesway.com o ernesto.acevedo@jamesway.com. Nosotros atenderemos cualquier inquietud y cualquier pregunta con muchísimo gusto. Agradecemos mucho su participación y esperamos nos acompañen en nuestro siguiente webinar en español. Espero haya sido de su completo agrado. Recuerden que esta presentación va a ser enviada a todos los participantes por correo electrónico. Y, por último, recuerden, Jamesway, su compañero para una planta de incubación libre de preocupaciones. Un feliz día para todos. Además, me gustaría, antes de dar por terminado esto, bueno, agradecer a Ernesto, muchas gracias por tu atinada participación, por hacer de moderador. Y a todos ustedes, como les decía al principio, sabemos que son tiempos difíciles. Tuvimos una muy buena participación. Les damos las gracias por haber tenido este tiempo y la deferencia de estar con nosotros. Les recordamos que estamos con ustedes. Lo que necesiten, el equipo Jamesway, aquí está, Ernesto, Mauricio, que nos debe estar escuchando también, o un servidor, desde nuestros lugares los vamos a apoyar y manténganse sanos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.